El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando el sonido estridente del teléfono despertó a Alejandro García de su sueño. A diferencia de la mayoría de las noches, no era una llamada de trabajo ni una emergencia familiar lo que perturbaba su descanso. Una sensación inquietante le recorría el cuerpo, una mezcla de anticipación y temor que no lograba identificar. Alejandro vivía en un elegante piso de Madrid, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Su vida, desde afuera, parecía perfecta, un exitoso arquitecto con una prometedora carrera, una hermosa casa amueblada con gusto y, lo más importante, una esposa encantadora, Isabel, con quien compartía 10 años de matrimonio. Sin embargo, en esa noche silenciosa, algo en el ambiente le decía que algo no estaba bien. Decidió no contestar el teléfono y volvió a intentar dormir, pero el eco de ese llamado inexplicable persistía en su mente. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomar por las ventanas de su dormitorio, Alejandro notó algo diferente en la rutina diaria. Isabel, normalmente puntual y organizada, parecía distraída, con una mirada distante que él no recordaba haber visto antes. Sus respuestas a las preguntas cotidianas eran evasivas y una tensión sutil llenaba el aire entre ellos. Intrigado y preocupado, Alejandro decidió seguir a Isabel discretamente después de que ella saliera a trabajar. Caminó por las bulliciosas calles de Madrid, observando cada movimiento, cada interacción. Fue en el café de la esquina donde la vio por primera vez esa mañana, una reunión con un hombre desconocido, risas compartidas que no correspondían con la seriedad de su relación. La curiosidad de Alejandro se transformó en una determinación férrea. Sabía que debía enfrentar la situación, pero también entendía que la verdad no se revelaría fácilmente. La ciudad, con su ritmo acelerado y sus secretos ocultos, parecía conspirar para mantener a raya la realidad que él temía enfrentar. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios históricos de Madrid, Alejandro comenzó a trazar un plan. No sería una confrontación directa ni una reacción impulsiva, quería comprender lo que realmente estaba sucediendo antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, la sombra de la duda y la posibilidad de una traición se cernían sobre él, prometiendo desentrañar una historia de amor y engaño que pondría a prueba los límites de su resistencia emocional. Así, en el corazón vibrante de una de las ciudades más apasionantes del mundo, Alejandro se embarcaba en una búsqueda personal que no solo pondría en juego su matrimonio, sino también su propia percepción de la confianza y la lealtad. Lo que comenzó como una inquietud nocturna se transformaría en una odisea de descubrimiento y confrontación, llevando a Alejandro a enfrentarse a verdades que nunca imaginó. Alejandro despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Las imágenes de Isabel reunida con el desconocido en el café de la esquina seguían frescas en su mente. Decidió que debía actuar con cautela, evitando confrontaciones precipitadas que pudieran nublar su juicio. Sin embargo, la duda persistente lo consumía, impidiéndole concentrarse en su trabajo como arquitecto en una prestigiosa firma de Madrid. Esa tarde, tras una jornada especialmente agotadora, Alejandro decidió regresar a casa temprano. Al llegar, notó que Isabel no estaba en el apartamento, algo inusual ya que siempre se aseguraba de estar presente a la hora de la cena. Preocupado, intentó llamarla por teléfono, pero su celular estaba apagado. Decidió esperar un rato, pero las horas pasaban y Isabel no regresaba. La ansiedad de Alejandro crecía, llevándolo a pensar en todas las posibles explicaciones, quizás un problema en el trabajo, o una visita inesperada de algún familiar. Decidido a obtener respuestas, Alejandro tomó su bicicleta y comenzó a recorrer el barrio, preguntando discretamente a los vecinos si habían visto a Isabel. La mayoría no tenía información, pero una anciana del 5º piso le comentó haber visto a Isabel entrando en un edificio cercano para reunirse con alguien. Con esta nueva pista, Alejandro sintió que estaba más cerca de la verdad, aunque aún no sabía exactamente qué buscaba. Se dirigió al edificio mencionado,
un moderno complejo de oficinas en pleno centro de Madrid. Recordando el rostro del desconocido en el café, Alejandro intentó identificar a la persona con la que Isabel se había reunido. Después de recorrer varios pisos y observar discretamente las oficinas, finalmente vio a Isabel entrando en una puerta numerada. Decidió esperar afuera, observando cada movimiento con atención. Pasaron aproximadamente media hora antes de que Isabel saliera del edificio, acompañada del mismo hombre que había visto en el café. Ambos parecían conversar animadamente, lo que levantó inmediatamente las sospechas de Alejandro. Decidió seguirlos discretamente, manteniendo una distancia prudente para no ser notado. El trayecto los llevó a un restaurante elegante en el centro de la ciudad, donde ambos entraron juntos. Alejandro esperó pacientemente afuera, su corazón latiendo con fuerza. Quería tener pruebas sólidas antes de confrontar a Isabel, pero la impaciencia lo estaba llevando al borde de la desesperación. Finalmente, después de una hora, Isabel y el hombre salieron del restaurante. Alejandro decidió abordarlos, sintiendo que ya no había vuelta atrás. Isabel, dijo con voz firme, pero tratando de mantener la calma. Necesitamos hablar. Isabel se detuvo en seco, sorprendida al verlo. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó, intentando aparentar normalidad, pero con una ligera tensión en su voz que delataba su nerviosismo. Te vi hoy. Estuviste en el restaurante con ese hombre, continuó Alejandro, señalando al desconocido que intentaba alejarse rápidamente. ¿Quién es él? Isabel intentó justificarse, pero las palabras parecían no encontrar su lugar. Alejandro, no es lo que piensas. Hay una explicación, comenzó, pero Alejandro no estaba dispuesto a escuchar más. Había llegado al límite de su paciencia y confianza. En ese momento, el desconocido, percibiendo la confrontación, regresó apresuradamente. Señor García, lamento interrumpir, pero tenemos asuntos pendientes que discutir, dijo, dirigiéndose a Alejandro de manera cortante. Alejandro, sin dejarse intimidar, replicó, no tienes nada que discutir conmigo. Esto es asunto mío y de mi esposa. La tensión en el ambiente era palpable, y Alejandro podía sentir cómo su corazón se aceleraba, mezclando la rabia con una profunda tristeza. Isabel intentó intervenir nuevamente, esta vez con más urgencia. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No quería que lo descubrieras de esta manera, suplicó, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y miedo. Pero Alejandro ya había tomado una decisión. No quiero más explicaciones por ahora. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, dándose la vuelta y alejándose rápidamente, dejando a Isabel y al desconocido detrás. Regresó a casa con la mente llena de pensamientos confusos y emociones desbordadas. El descubrimiento de la infidelidad de Isabel no solo había destrozado su confianza, sino que también había sacudido los cimientos de su relación y de su propia percepción de sí mismo. Alejandro sabía que este era solo el comienzo de un camino doloroso y complicado, pero en ese momento, lo único que sentía era una mezcla de ira, tristeza y una necesidad urgente de encontrar respuestas que le ayudaran a entender cómo había llegado a este punto. Con cada paso que daba hacia su hogar, Alejandro se sumía más en la realidad de la traición, preparándose mentalmente para la confrontación inevitable que sabía que estaba por venir. La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre lo invadía, dejando en claro que el descubrimiento de la infidelidad de Isabel no era solo un evento aislado, sino el detonante de una serie de acontecimientos que redefinirían su existencia. Al llegar a casa, Alejandro se encontró con un silencio abrumador que llenaba cada rincón del apartamento. El ambiente estaba cargado de tensión, y él sabía que Isabel estaba en algún lugar dentro de ese espacio que alguna vez consideró su refugio seguro. Respiró profundamente, tratando de calmar su mente antes de enfrentar a su esposa. Cada paso que daba hacia el salón parecía amplificar su corazón latiendo con fuerza en su pecho.
Isabel estaba sentada en el sofá, mirando fijamente a la ventana, evitando el contacto visual. Sus manos descansaban entrelazadas en su regazo, y una expresión de preocupación se reflejaba en su rostro. Alejandro se detuvo frente a ella, observando cada detalle de su semblante. Finalmente, rompió el silencio con una voz que apenas contenía la ira que sentía. Isabel, necesitamos hablar, dijo con firmeza, pero manteniendo la compostura. Ella giró lentamente hacia él, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y resignación. Sí, lo sé. Debemos hablar, respondió, su voz temblando ligeramente. Alejandro tomó asiento frente a ella, la tensión palpable en el aire. He visto lo que estabas haciendo hoy. Me seguiste, me observaste. Sé que estás teniendo una aventura, afirmó, sin dejar lugar a dudas. Isabel suspiró profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas, comenzó, pero él la interrumpió. No, Isabel. No es lo que pienso. Es exactamente lo que pienso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Con quién?, preguntó, su voz elevándose gradualmente mientras la frustración se apoderaba de él. Ella bajó la mirada, evitando su mirada. Hace unos 6 meses. No es importante con quién. No fue planeado, simplemente sucedió, respondió, su tono evasivo. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Simplemente sucedió? ¿No pudiste venir a mí? No pudiste ser honesta, exclamó, su voz cargada de dolor y enojo. Isabel levantó la mirada, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No sabía cómo decirte. No quería lastimarte. Pensé que podía manejarlo sola, explicó, su voz quebrándose. ¿Manejarlo sola? Isabel, somos un equipo. Siempre hemos enfrentado todo juntos. ¿Por qué decidiste traicionarme de esta manera?, replicó Alejandro, sus emociones desbordándose. La frustración y la tristeza se mezclaban en su interior, y su paciencia comenzaba a agotarse. No fue fácil para mí tampoco. Me sentía atrapada, insatisfecha. Pero eso no justifica lo que hice, admitió Isabel, tratando de mantenerse firme frente a su esposo. Alejandro se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la habitación. Insatisfecha. ¿Es esa tu excusa? ¿No fue suficiente para ti lo que teníamos? ¿Dónde estábamos fallando?, cuestionó, buscando respuestas que parecían eludirlo. Isabel intentó acercarse, pero él retrocedió, manteniendo una distancia física y emocional. No es tan simple, Alejandro. Las cosas cambiaron con el tiempo. No es solo una cosa que hice por impulso, continuó, intentando explicar, pero sus palabras parecían quedarse cortas ante la magnitud de la traición. La discusión se intensificó, cada palabra aumentando la brecha entre ellos. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba, que todo lo que conocía y amaba estaba siendo cuestionado en ese mismo instante. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir adelante con esta mentira? ¿Pretendes que todo vuelva a la normalidad como si nada hubiera pasado?, preguntó, su voz ahora cargada de desesperación. Isabel intentó mantener la calma, pero la frustración y el miedo eran evidentes en su rostro. No quiero que terminemos así. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto, afirmó, con una determinación que contrastaba con su evidente vulnerabilidad. Alejandro se detuvo, mirándola fijamente a los ojos. ¿Arreglar esto? ¿Cómo? Porque para mí, ya está roto. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, respondió, su voz suave pero firme. La conversación se volvió más emocional, con ambos intentando expresar sus sentimientos y entender las motivaciones del otro. Alejandro se sentía traicionado y herido, mientras que Isabel luchaba por justificar sus acciones y buscar una forma de reconstruir lo que habían perdido.
La confrontación, lejos de ser una simple discusión, se convirtió en una batalla de emociones donde cada palabra era una carga pesada que ambos llevaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro respiró profundamente, intentando calmarse. Necesito tiempo, Isabel. Tiempo para procesar todo esto y decidir qué hacer, dijo, su voz mostrando una mezcla de dolor y resignación. Isabel asintió, aceptando la decisión de su esposo aunque el dolor en sus ojos era evidente. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para hablar cuando estés listo, respondió suavemente. Alejandro se dio la vuelta, sintiendo que el peso de la traición aún lo sostenía. Sabía que esta confrontación no era el final, sino solo el comienzo de un proceso largo y doloroso. Con cada paso que daba hacia su habitación, sentía cómo la realidad de la situación se asentaba en él, dejando una marca indeleble en su corazón y en su mente. La noche continuó con una calma tensa, ambos sumidos en sus pensamientos y emociones. La confrontación había sacado a la luz una verdad dolorosa que ambos debían enfrentar. Alejandro sabía que tendría que tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de esta traición, mientras que Isabel se encontraba en un estado de vulnerabilidad, consciente de las heridas que había causado y de la incertidumbre que ahora marcaba el futuro de su matrimonio. Este enfrentamiento no solo redefiniría su relación, sino también la percepción que cada uno tenía de sí mismo y del otro. Alejandro, atrapado entre el deseo de perdonar y la necesidad de proteger su corazón, y Isabel, enfrentando las repercusiones de sus acciones, se encontraban en una encrucijada que determinaría el curso de sus vidas juntos o por separado. Tras la confrontación con Isabel, Alejandro sintió una mezcla abrumadora de emociones. La traición le había dejado una cicatriz profunda, y aunque inicialmente pensó en el perdón, la rabia y el deseo de venganza comenzaron a surgir en su interior. No era una reacción impulsiva, Alejandro era meticuloso y calculador. Decidió que su respuesta no sería emocional ni precipitada, sino estratégica y efectiva. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en una planificación cuidadosa. Sabía que cualquier acción directa podría complicar aún más la situación y afectar su reputación profesional y personal. Por lo tanto, optó por una venganza que atacara en silencio, aprovechando sus conocimientos y recursos para impactar a Isabel de manera significativa. Primero, Alejandro revisó sus finanzas y descubrió que, aunque habían compartido la mayoría de los bienes durante el matrimonio, aún había aspectos financieros que podría manipular a su favor. Comenzó a reorganizar las cuentas bancarias y las inversiones, asegurándose de que cualquier bien adquirido durante el matrimonio quedara a su nombre únicamente. Este movimiento no solo le daba una ventaja económica, sino que también limitaba el acceso de Isabel a los recursos compartidos, creando una presión silenciosa pero constante. Paralelamente, Alejandro se enfocó en la vida social de Isabel. Sabía que ella valoraba sus amistades y su red de contactos. Comenzó a difundir rumores sutiles pero dañinos sobre ella en círculos sociales y profesionales. Utilizó su influencia como arquitecto reconocido para insinuar que Isabel no era una compañera de vida confiable, insinuando su falta de compromiso y lealtad. Estos rumores, aunque discretos, comenzaron a afectar la percepción que otros tenían de Isabel, aislándola gradualmente de su entorno social. Además, Alejandro aprovechó su acceso a la información personal de Isabel. Revisó su correo electrónico, sus mensajes en redes sociales y sus transacciones financieras para encontrar cualquier información comprometedora que pudiera utilizar en su contra. Encontró varios correos electrónicos de su amante que detallaban no solo su relación, sino también planes futuros que Isabel tenía para distanciarse aún más de Alejandro. Con esta información, Alejandro decidió exponer la verdad de manera calculada, esperando que el daño ya causado por los rumores fuera suficiente para quebrantar completamente la imagen pública de Isabel.
Una de las acciones más impactantes de Alejandro fue contactar a la empresa donde trabajaba Isabel, una firma de relaciones públicas reconocida en Madrid. Presentó una serie de quejas formales sobre la conducta de Isabel, basándose en los correos electrónicos que había descubierto. Las acusaciones incluían conflictos de interés y comportamientos poco éticos que, de ser ciertas, podrían costarle su empleo. Alejandro sabía que estas acusaciones eran graves y que, aunque podían requerir una investigación, generaban suficiente incertidumbre para que Isabel enfrentara problemas significativos en su carrera. Mientras implementaba su plan, Alejandro se mantenía distante y frío, evitando cualquier interacción innecesaria con Isabel. Cada paso que daba lo alejaba más emocionalmente, pero al mismo tiempo reforzaba su determinación de no ser víctima de la traición. La venganza, para él, no era solo una manera de infligir dolor, sino también una forma de recuperar el control sobre su vida y su dignidad. Isabel, por su parte, comenzó a notar los cambios sutiles pero devastadores en su vida. Sus amigos empezaron a distanciarse, desconfiando de su lealtad y sinceridad. En el trabajo, las quejas de Alejandro generaron un ambiente tenso y hostil, obligándola a defender su integridad constantemente. Las oportunidades profesionales se redujeron drásticamente y su reputación se veía empañada por las insinuaciones de Alejandro. La presión comenzó a afectar la salud mental de Isabel. Se encontraba constantemente preocupada por mantener su imagen y por la seguridad de su posición laboral. La confianza en sí misma se erosionó y la ansiedad la consumía día tras día. La relación con Alejandro, que antes estaba llena de amor y comprensión, se había transformado en una fuente constante de estrés y desconfianza. Alejandro observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y vacío interior. Aunque su plan estaba funcionando y estaba logrando el impacto deseado, no sentía la alegría que esperaba. En lugar de eso, una sensación de soledad y arrepentimiento comenzaba a asentarse en su corazón. La venganza le proporcionaba una satisfacción momentánea, pero también le recordaba la magnitud de la traición que había sufrido y el costo personal de sus acciones. A medida que pasaban las semanas, la situación de Isabel se deterioraba aún más. Su salud física y mental seguía resintiendo el impacto de las acciones de Alejandro. Sin embargo, Alejandro no se detuvo. Decidió llevar su venganza al siguiente nivel, utilizando su conocimiento del entorno financiero de Isabel para bloquear sus cuentas y dificultar aún más su capacidad para mantener su estilo de vida. Este movimiento finalizó con la pérdida de sus ahorros personales y la imposibilidad de acceder a fondos que había acumulado durante años. Finalmente, Alejandro se encontró frente a un matrimonio roto por la traición y la venganza. Mientras Isabel luchaba por reconstruir su vida desde cero, Alejandro se daba cuenta de que su búsqueda de justicia personal había ido más allá de lo que había planeado. La venganza, en lugar de traerle alivio, solo había incrementado el dolor y la desilusión. Este proceso, aunque meticulosamente ejecutado, lo había dejado emocionalmente agotado y espiritualmente vacío. En este punto, Alejandro comenzó a cuestionarse si su búsqueda de venganza realmente había valido la pena. La relación con Isabel, ahora irreparablemente dañada, se había convertido en un reflejo de su propia capacidad para causar dolor. La realización de que había perdido no solo a su esposa, sino también parte de sí mismo, comenzó a asentarse en su mente. La venganza, que en un principio parecía ser una salida, ahora se mostraba como una prisión emocional de la que no podía escapar fácilmente. Alejandro se encontraba en una encrucijada, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones y la destrucción de una relación que alguna vez valoró profundamente. La venganza había cumplido su propósito de infligir dolor, pero a un costo personal que él no había anticipado. Este conflicto interno lo llevó a una profunda reflexión sobre sus valores, sus límites y la verdadera naturaleza de la confianza y el perdón. La venganza, lejos de ser el final de su historia, marcó un punto de inflexión en la vida de Alejandro.
Ahora debía enfrentar no solo las repercusiones externas de sus acciones, sino también las internas, buscando una forma de sanar y encontrar un camino hacia adelante que no estuviera teñido por la oscuridad de la traición y la retribución. Después de semanas de tensiones crecientes y acciones calculadas, Alejandro sentía que su vida se había convertido en una serie de movimientos estratégicos destinados a desestabilizar a Isabel. Sin embargo, en el silencio de sus noches, la insatisfacción y el vacío emocional comenzaban a apoderarse de él. La venganza, que inicialmente parecía una vía para restaurar su dignidad, ahora le dejaba una sensación de arrepentimiento y soledad que no podía ignorar. Un viernes por la noche, Alejandro decidió que era momento de poner fin a este ciclo destructivo. Sabía que, para sanar, debía confrontar no solo a Isabel, sino también a sí mismo. Con determinación, organizó una cena en casa, invitando a Isabel con la esperanza de tener una conversación sincera y definitiva sobre su matrimonio. La noche llegó y Alejandro se preparó meticulosamente. Eligió un atuendo sencillo pero elegante, evitando cualquier indicio de la tensión que sentía por dentro. Cuando Isabel llegó, notó el cambio en él. No había la frialdad y el resentimiento de antes, sino una calma que la desconcertó. «Gracias por venir, Isabel», dijo Alejandro mientras la saludaba en la puerta. Su tono era sereno, sin rastro de la ira que solía caracterizar sus encuentros. Isabel asintió, sintiéndose un poco aliviada por la aparente calma de Alejandro. «Gracias a ti por aceptar hablar. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros», respondió, su voz temblando ligeramente. Se sentaron en el comedor y Alejandro comenzó a hablar con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «Isabel, he estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado entre nosotros. Al principio, sentí una mezcla de ira y dolor que me llevaron a actuar de maneras que ahora veo que fueron equivocadas». Isabel escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sabía que Alejandro estaba intentando reparar el daño, y aunque su corazón estaba herido, sentía una esperanza débil de reconciliación. «Mis acciones, tanto las tuyas como las mías, nos han llevado a este punto de ruptura», continuó Alejandro. «He intentado recuperar el control a través de la venganza, pero me he dado cuenta de que eso solo ha profundizado la herida y me ha alejado de lo que realmente importa, nosotros». Isabel suspiró, aliviada de escuchar estas palabras. «Yo también he pensado mucho en todo esto. Sé que te he fallado y que he causado mucho dolor. Nunca fue mi intención destruir lo que teníamos», confesó, sus ojos llenos de arrepentimiento. Alejandro tomó una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No se trata solo de perdón, Isabel. Se trata de entender por qué llegamos a este punto y decidir si podemos, o debemos, reconstruir nuestra relación de una manera más saludable». Su voz era suave pero firme, reflejando una mezcla de esperanza y realismo. Isabel asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. «Estoy dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para sanar y mejorar nuestra relación. Quiero que ambos seamos felices, ya sea juntos o separados, pero no quiero que nuestro final esté marcado por el resentimiento y el dolor». Alejandro respiró profundamente, sintiendo que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. «También quiero que ambos seamos felices. No sé si eso significa seguir juntos o tomar caminos separados, pero lo que sí sé es que necesitamos tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos». La conversación continuó, ambos expresando sus sentimientos y pensamientos de manera honesta y respetuosa. Hablaron sobre sus expectativas, sus miedos y sus deseos, tratando de encontrar un terreno común sobre el cual construir, ya sea una reconciliación o una separación amistosa. A lo largo de la noche, Alejandro experimentó una montaña rusa de emociones. La ira inicial había dado paso a una tristeza profunda, pero también a una comprensión más clara de sus propios sentimientos y necesidades.
Se dio cuenta de que su deseo de venganza había sido una forma de lidiar con su dolor, pero que realmente lo que necesitaba era sanar y encontrar una forma de seguir adelante, sea cual fuera el resultado de su relación. Isabel, por su parte, también encontró consuelo en la sinceridad de Alejandro. Aceptó sus errores y mostró una disposición genuina para trabajar en sí misma y en su relación. Aunque el camino por delante era incierto, ambos sabían que habían dado un paso importante hacia la comprensión y la resolución. Finalmente, después de horas de conversación, Alejandro tomó una decisión. Creo que lo mejor para ambos es tomarnos un tiempo para reflexionar y evaluar lo que realmente queremos. No hay necesidad de apresurarnos en tomar una decisión definitiva. Podemos buscar ayuda profesional para guiarnos en este proceso y asegurarnos de que, sea cual sea el resultado, sea lo mejor para ambos. Isabel estuvo de acuerdo, agradecida por la madurez y la consideración de Alejandro. Me parece una buena idea. Quiero que ambos tengamos la oportunidad de sanar y entender lo que realmente queremos de la vida y de nuestra relación. Se despidieron esa noche con una sensación de alivio y esperanza. Aunque el futuro era incierto, habían logrado abrir una línea de comunicación sincera y honesta, algo que antes parecía imposible. Alejandro sintió que, por primera vez desde el descubrimiento de la infidelidad, estaba tomando el control de su vida de una manera que le permitía avanzar hacia la sanación y la comprensión. En los días siguientes, Alejandro y Isabel comenzaron a asistir a terapia de pareja, donde aprendieron a comunicarse de manera más efectiva y a abordar los problemas subyacentes que habían llevado a la traición y al resentimiento. Este proceso no fue fácil ni rápido, pero les permitió explorar sus emociones y expectativas de una manera constructiva. Alejandro también se dedicó a su propio crecimiento personal, buscando actividades y pasatiempos que le permitieran reconectar consigo mismo y encontrar un sentido de propósito fuera de su relación. Empezó a asistir a clases de yoga y a reunirse con un grupo de apoyo para personas que habían pasado por situaciones similares. Estas experiencias le ayudaron a desarrollar una mayor autocomprensión y a encontrar formas saludables de manejar sus emociones. Isabel, por su parte, trabajó en reconstruir su confianza y su autoestima, enfocándose en su carrera y en establecer límites claros para evitar caer nuevamente en patrones destructivos. A medida que avanzaba en su proceso de sanación, comenzó a sentirse más segura y capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. La última conversación que Alejandro tuvo con Isabel fue un momento de claridad y aceptación. Ambos reconocieron que, aunque el camino había sido doloroso y lleno de obstáculos, habían aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y la resiliencia. Decidieron que, independientemente de si su matrimonio sobrevivía o no, habían crecido como individuos y estaban preparados para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Esta conversación final no fue el final de su historia juntos, sino el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Alejandro y Isabel entendieron que la verdadera fortaleza residía en su capacidad para enfrentar la verdad, comunicarse de manera abierta y tomar decisiones que respetaran sus propios límites y necesidades. Con esta comprensión, se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y sanación, conscientes de que el tiempo y el esfuerzo les permitirían encontrar la paz y la felicidad que ambos anhelaban. El proceso de sanación para Alejandro fue largo y lleno de desafíos. A través de la terapia y el apoyo de sus amigos y familiares, comenzó a reconstruir su vida, centrándose en su bienestar emocional y profesional. Su trabajo como arquitecto le proporcionaba una salida creativa y un sentido de logro que lo ayudaba a redirigir su energía hacia algo positivo y constructivo. Alejandro también aprendió a valorar la importancia de la comunicación y la transparencia en cualquier relación. Entendió que la confianza, una vez rota, requiere tiempo y esfuerzo para ser reconstruida, y que la honestidad es fundamental para mantener una conexión genuina con los demás. Estas lecciones no solo le beneficiaron en su relación con Isabel, sino también en sus interacciones con amigos, colegas y futuras parejas. Por otro lado,
Isabel también experimentó un crecimiento significativo. La terapia le permitió enfrentar sus propias inseguridades y entender las razones detrás de su infidelidad. Comenzó a enfocarse en su carrera y en desarrollar una red de apoyo más sólida, lo que le proporcionó una mayor estabilidad emocional y profesional. Isabel aprendió a establecer límites saludables y a comunicar sus necesidades de manera efectiva, habilidades que resultaron esenciales para cualquier relación futura que pudiera tener. Ambos, Alejandro e Isabel, llegaron a un punto donde decidieron que, a pesar de los esfuerzos y las reflexiones compartidas, era mejor seguir caminos separados. Esta decisión, aunque dolorosa, fue tomada con madurez y respeto mutuo, reconociendo que su felicidad individual no estaba necesariamente ligada a la continuación de su matrimonio. La separación fue manejada de manera amistosa, con acuerdos justos sobre la división de bienes y la organización de sus vidas individuales. Aunque el final de su matrimonio marcó el fin de una era, también abrió la puerta a nuevas oportunidades y a la posibilidad de encontrar una felicidad más auténtica y personal. Alejandro, ahora soltero, se enfocó en sus proyectos arquitectónicos, encontrando en su trabajo una fuente constante de inspiración y satisfacción. Continuó asistiendo a sus clases de yoga y participando activamente en su grupo de apoyo, lo que le ayudó a mantener un equilibrio emocional y a fortalecer sus relaciones sociales. Empezó a salir con nuevas personas, llevando consigo las lecciones aprendidas de su relación pasada y aplicándolas para construir nuevas conexiones basadas en la confianza y la honestidad. Isabel, por su parte, encontró consuelo en su carrera y en sus nuevos hobbies. Comenzó a viajar más, explorando nuevas culturas y ampliando sus horizontes personales y profesionales. Su red de contactos se fortaleció, y su reputación profesional se mantuvo intacta, lo que le permitió avanzar en su carrera con renovada confianza y determinación. Con el tiempo, ambos lograron superar el dolor de la traición y la ruptura, encontrando una nueva paz y satisfacción en sus vidas individuales. Reflexionaron sobre su experiencia como una lección invaluable sobre el amor, la confianza y la resiliencia humana. Alejandro aprendió que, aunque la traición puede destruir una relación, también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la redescubierta de uno mismo. Isabel comprendió la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier relación y se comprometió a mantener estos valores en todas sus futuras interacciones. La historia de Alejandro e Isabel concluye con ambos personajes encontrando una nueva estabilidad y propósito en sus vidas. Aunque su matrimonio no sobrevivió a la prueba de la infidelidad, la experiencia los fortaleció y les permitió crecer de maneras que nunca habían anticipado. Aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, hay oportunidades para la sanación y la transformación personal. Alejandro decidió seguir adelante con una perspectiva más clara y madura, dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Isabel, por su parte, abrazó su independencia y la libertad de forjar su propio camino, sabiendo que había adquirido las herramientas necesarias para mantener relaciones saludables y satisfactorias en el futuro. En última instancia, la historia de Alejandro y Isabel es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad, aprender de los errores y encontrar la fuerza para seguir adelante. A través de su dolor y sus luchas, ambos descubrieron una resiliencia interior que les permitió transformar una situación destructiva en una oportunidad para el crecimiento y la renovación personal.